Yo creo que un poco de su poder blando, y no quiero sonar fangirl, es que muchos de sus jedis eran guapos. Y que hasta cierto punto el Consejo Jedi también tenía bastante poder blando porque, si te das cuenta, pues ellos no administraban un territorio. No, siempre es el gringo que viene a salvarnos a todos, porque Estados Unidos está hecho para salvar a la humanidad, ¿no? Sí. Vamos a hablar del poder blando. Exacto. vamos O a hablar soft del- power, ¿no? Como le dicen los Los gringos. gringos. Los gringos a esto. Estados Unidos, históricamente, Hollywood es su poder blando, ¿no? Total. Japón con el anime logró hacer que la población mundial olvidara todos los crímenes de guerra cometidos durante la Segunda Guerra Mundial México también es una potencia del poder blando, con las telenovelas. con las telenovelas, con el Chavo del Ocho, con el tequila, en general toda la cultura mexicana. Sí, ¿no? lo O sea, encontré en una expo de coleccionistas y bueno, pues Mau tiene toda la razón. Bienvenidos ciudadanos de la galaxia a otro capítulo de Relaciones Intergalácticas. Soy Gris y como siempre estoy con y Mau. como siempre, un gran gusto estar aquí con todos ustedes que nos han escuchado en estos videos ya. Pues ya llevamos un rato. Sí, ya casi Haciéndolos. vamos para el año. Ya vamos para el año, sí. Y les tenemos un mensaje a todos ustedes que nos están viendo y es que se enlisten, por favor, en el ejército de la La República. República. Sí, ese favor. es un mensaje pagado por la República de la Galaxia. Nos patrocinó. Nos patrocinó. Sí. Está bien bueno. Lo Está muy encontré. cool tu propaganda, ¿eh? Sí, la verdad sí. Lo encontré en una expo de coleccionistas. Y bueno, pues Mau, tienes toda la razón. Esto encuadra con el tema del día de hoy porque El vamos tema a de hablar hoy. de propaganda. Justo vamos a hablar de propaganda, pero ¿cómo estuvo la llegada del póster al set? Platícanos. Pues mira, si me siguen en redes sociales seguramente ya saben que soy coleccionista de figuras de Anakin. Entonces, Sí. hubo una convención de coleccionistas por el 4 de mayo, fui y mientras buscaba figuras de Anakin, me encontré con esta chulada. Ajá, sí. Y dijiste, esto es política. Mira, quisiera llevarme el crédito de que yo fui quien tuvo la idea de traérmelo, pero la verdad es que el prometido me dijo: ¿Sí "Esto fue? se vería buenísimo en el set". Sí, Es que la verdad sí. O sí, sea, toda se la parece razón. mucho a la propaganda de la Segunda Guerra Mundial. Sí, la neta sí, está buenísimo. Pero está muy cool. Y la neta, en ese tipo de eventos sí encuentran bastante Sí. cositas. Ahorita no tuvimos Durex para pegarlo bien, pero Sí, no. ya en los siguientes capítulos lo van a ver bien colocado en nuestro. Si se suscriben y comparten más, vamos a tener presupuesto para el Durex, les aseguro. Exacto, denle Sí. like, suscríbanse y coméntenos más de 3 palabras para Más de que 3 palabras. podamos comprar Durex. Sí. Y hablando del tema de hoy, pues vamos a explicar ¿qué es un concepto, diría yo? Un concepto, ¿no? Sí, es un concepto. Un concepto muy usado en política, muy usado Ujú. en Las relaciones las relaciones internacionales. internacionales. Ujú. Y ahorita, sobre todo en el contexto de las cosas como están. Y en el contexto también de Star Wars. Y exactamente, en el Star Wars. Vamos a hablar del poder blando. Exacto, hoy O vamos a hablar soft del power, ¿no? Como le dicen los los gringos. los gringos a esto. A ver, ¿tú cómo definirías el poder blando? Porque yo tengo mi definición más o menos, Ujú. ¿no? Pero ¿tú cómo lo definirías? El poder blando yo lo defino como un arma, no militar de los gobiernos para impulsar una narrativa o para borrar una percepción que se tenga de ese estado. ¿Tú cómo lo defines? Sí, yo creo que el poder blando no es obligar a alguien a hacer algo, No. o a un país, por ejemplo, sino seducirlo o convencerlo de hacer algo para que te beneficie a ti. Y hay potencias en el mundo que son potencias de poder blando. Ujú. Por ejemplo, Estados Unidos, históricamente, Hollywood es su poder blando, ¿no? Totalmente. Ujú. Hollywood, las películas, el soldado Ryan, todas estas cosas, ¿no? Japón con el anime logró hacer que la población mundial olvidara todos los crímenes de guerra cometidos durante la Segunda Guerra Mundial Sí. para reconocerlos como, kawaii, anime, lucecitas, Godzilla. Sí. Japón, México también es una potencia del poder blando, Con las con telenovelas. las telenovelas, con el Ujú. Chavo del Ocho, con el tequila, en general toda la cultura mexicana, ¿no? O sea, es Sí. como muy, si se dan cuenta, si ustedes son mexicanos y han tenido la oportunidad de salir al extranjero, salvo Estados Unidos, diría yo, en algunas partes, normalmente es bien recibido El mexicano. el mexicano Sí, o la claro. mexicana, ¿no? Y lo primero que te dicen en la calle es, claro, la telenovela de no sé qué.
La telenovela de no Sí. sé cuánto, yo me acuerdo que RBD. sí, La Rosa Sí, de Guadalupe, La Rosa de Rosa de Guadalupe es Guadalupe. súper famosa en todo el mundo. Sí, curiosamente. Un día Ujú. deberíamos analizar La Rosa de Guadalupe, ¿no? Pero Comparándola comparándola con con Star Star Wars. Wars, Imagínate que okey. hubiera una Rosa de Guadalupe de Star Wars, ¿no? Hay Algo mucho así. drama, Habría pero mucho sí. drama, pero bueno, no nos vamos a desviar tanto. El punto es que el soft power precisamente genera como prestigio o autoridad moral para que los países reaccionen de una forma en la que uno quiere que reaccione. Por ejemplo, Exacto. en Star Wars. ¿Mm? ¿Tú cuál consideras que es el? Yo tengo uno, pero a ver si pensamos en el mismo. El mejor ejemplo de poder blando aplicado. Yo tengo uno, pero no Yo sé tengo si. uno, pero la verdad no sé. Mira, yo creo que para la Fuerza Jedi, o sea, como Ujú, organización militar, vamos a ujú. verla como organización militar, no organización religiosa, yo creo que un poco de su poder blando, y no quiero sonar fangirl, es que muchos de sus Jedis eran guapos. Desde el punto de vista humano, no podemos negar que Anakin Skywalker es guapísimo, y no podemos negar que Obi-Wan, otro preciosote. Tiene lo suyo. Y seguramente allá afuera habrá quien diga que, Mace Windu era muy guapo porque es, bueno, Samuel L. Jackson es un tipo con mucha personalidad. Entonces, creo yo que para la organización Jedi Ujú. podríamos ver esa parte, ¿no? Sí, obviamente están reclutando gente que es sensible a la fuerza, pero, ¿qué te dice a ti que no ponían al frente las caras bonitas de los Jedis para generar simpatía? A pesar de que eran un grupo militar que andaba por ahí cometiendo crímenes de guerra, ¿no? Y que hasta cierto punto el Consejo Jedi también tenía bastante poder blando porque, si te das cuenta, pues ellos no administraban un territorio, No. ¿no? Pero, y tampoco tenían así la fortuna de las fortunas, pero a Mm, la mesa en la que se sentaban a negociar, o los mandaban a negociar, era de era poder. de poder, les daba Sí. como cierta aura, funcionaba como el Vaticano un poquito, ¿no? Sí, sí, un poco. Que tú mandas al Papa a un congreso internacional y ya como que le das un aura, como dice la chaviza, ¿no? O Sí, sea, ese tipo de cosas. Pero yo tengo otro ejemplo, fíjate, okey, la Alianza Rebelde. okey. ¿Por qué? Porque en el Imperio, pues el Imperio tiene esta necesidad de hacer propaganda como la de aquí abajo, Sí, sí, pero claro. suya, ¿no? Y gasta un buen de recursos en tratar de convencer a la galaxia de que el proyecto de Palpatine, del orden y del progreso, donde lo hemos escuchado antes, ¿no? Pues era lo necesario para que la galaxia fuera por buen rumbo. Pero la Alianza Rebelde no. No invertía, o sea, no le pagaba a la gente Bueno, es que la por ir y Alianza pelear. Rebelde tampoco tenía muchos, No, o sea, bueno, tenía gente poderosa en sus filas, sí, Mon Mothma, esto es un mensaje para ti, sí. chula, pero, Chula. Pero los pero convencía, ajá, ¿no? claro. O sea, los convencía de unirse y no tenía que pagarles para O eso. sea, tú pensarías que Mon Mothma es poder blando para la Alianza Rebelde? Sí. No sé qué tanto. O sea, no como una, por ejemplo, una Leia Organa, ¿no? Ajá. La princesa Leia sí donde se paraba era esa aura de la que estábamos hablando con el Consejo Jedi, ¿no? Mm. Pero yo creo que hasta cierto punto sí. Pero ¿por qué tú no? A ver. No lo sé, porque yo lo veo más bien, es que ella estaba muy escondida, o sea, al final del Ujú. día, pues, todo el tema era un poco secreto, ¿no? Ah, sí. Entonces, Pero como en que entre o sea, yo lo digo como entre los cinturones estos pues de miseria, ¿no? En la ajá, galaxia, donde están las voces como disidentes, pero, ¿tú cómo lo manejarías? el poder blando ahí Ajá, el o cómo. poder blando con ellas 2, o sea, ¿cómo lo Yo hubieras pensaría, plasmado? yo pensaría que ellas tienen la suficiente capacidad de influencia Mm, para convencer, en su caso Leia sí es con mucho más exposure, totalmente, más ajá, expuesta, pero por ejemplo Mothma, creo que tras bambalinas ella podía asegurar, por ejemplo, cargamentos de armas, por así decirlo, ¿no? En el okey. mercado negro de la galaxia, eh, sin necesidad de que se intenten aprovechar de la Alianza Rebelde. ¿Y tú cómo crees que ellas construyen una narrativa? Qué buena pregunta. Porque yo siento que ese es uno de los puntos más importantes en Ah, el sí. poder blando, la construcción de la narrativa. Sí, por eso Hollywood es Hollywood, Por eso ¿no? Hollywood es Hollywood, claro, por Sí. supuesto. Y por eso, por muchísimo tiempo hemos visto películas como lo son Avengers, que es Ujú. así como, sí, el superhéroe siempre es el gringo que viene a salvarnos a todos, porque Estados Unidos está hecho para salvar a la humanidad, ¿no? Sí.
Entonces, yo creo que esa es una de las partes más importantes, insisto, del poder blando, la construcción de narrativas. Creo que en la Alianza Rebelde, por ejemplo, ayudó mucho que eran una antinarrativa, ¿no? Okey. Realmente del imperio. O sea, ellos surgen para anteponerse como un contrario a la narrativa del imperio. Por ejemplo, cuando sacan la Estrella de la Muerte y la estrenan, ¿no? Y empiezan a desaparecer planetas, pues la Alianza Rebelde ocupa este hecho de coerción, ¿no? Ujú. Para decir, bueno, esto que le está sucediendo a estas personas les va a pasar a ustedes si ustedes no se alinean con el imperio. Si se alinean con nosotros, no les va a pasar a ustedes. Eso dicen al principio, ¿no? ¿Quién sabe si la Alianza Rebelde se hubiera hecho después mala? Bueno, ¿Quién sabe? muchos dicen que de hecho la Alianza Rebelde falló, ¿no? O sea, sí, adiós Estrella de la Muerte y Estrella de la Muerte 2.0, pero, pues, luego llegó la Primera Orden. Sí. Es que ese es el problema con las revoluciones, ¿no? Y es el problema también del poder blando, diría yo, porque realmente hay partidos que han tenido la capacidad de destrucción tan grande en la historia mundial. Sí. Por ejemplo, los del pintor austriaco en Alemania, ¿no? Ujú. Que llegan al poder no porque tuvieran el dinero del mundo, Sí, no, sino porque por puro tenían la poder blando. narrativa. Sí, Sí, claro. sí, el cuate vivía en la calle, ¿no? O sea, literalmente, y llega y le dan todo para que se impulse. Y eso es lo que hace el poder blando, que tú no necesites comprar a alguien y ponerle una pistola en la cabeza para que haga lo que quieres, ¿no? Ujú, Ahora, en tu opinión, por ejemplo, en cuestión del Consejo Jedi, ujú. obviamente en la República, ¿no? Ya cuando estaba Anakin y no Darth Vader. Sí, sí, sí. ¿Quién llevaba el poder blando, por así decirlo? ¿Quién manejaba las narrativas adentro del Consejo Jedi? ¿Yoda? Yo ¿O, pensaría que o crees Mace que no? Windu. Sí, ¿verdad? Es que era un tipo muy Sí. inteligente y era un tipo muy analítico, creo yo. Sí. Entonces, si te fijas en todas las películas, todo lo hace con pincitas, y tan lo hace con pincitas que llegado el momento de que entrara Anakin al consejo, lo prohíbe y Sí. básicamente hace un veto como en la ONU, ¿no? O sea, Ah, sí. y creo que eso es importante porque él tenía sospechas, Ujú. ¿no? De todo lo que estaba pasando con Palpatine. Sí, su sexto sentido le decía algo de Anakin. Sí, Desde siempre de le los dijo 2 algo. les decía algo de los 2. Ah, sí. Entonces, yo creo que él era quien construía las narrativas ahí, en el Consejo Jedi, pero es que, ¿sabes qué? Yo te voy a decir una cosa, yo relaciono mucho el poder blando, obviamente, con todo el background que se tiene de cómo funcionó con Japón, ¿no? Porque a mí Okey. me parece sorprendente cómo es que un país puede borrar casi por completo toda la destrucción, toda la miseria que pudo haber generado en la humanidad para Ujú. convertirse en una nación que es reconocida por calles con luces de neón y por monas chinas bailando. O Sí, sea, Nintendo y cositas así como ¿sabes? Ajá, ajá. porque creo que la forma en la que han construido su narrativa Japón y Alemania ha sido muy diferente. Sí, La narrativa de Alemania todo el tiempo ha sido: "Nos equivocamos, lo sentimos, somos sí. diferentes". Y lo hemos visto, así es como se ha ido reconstruyendo después de la Segunda Guerra Mundial. Después de todos los horrores, ellos lo que hicieron fue generar museos, eh, hacer, bueno, llevar a otros lugares su historia, ¿no? O sea, tan es así que nosotros aquí en México, digo, no en nuestra ciudad, pero en Ciudad de México, hay un vagón que se utilizó para transportar gente, ¿no? Hacia los Ah, campos sí. de concentración. En el Museo de Entonces, Memoria y Tolerancia, ajá, ¿no? exacto. Sí. Se han creado un montón como de, elementos para crear una narrativa que habla de pues, una culpa, le llamaría yo, o bueno, no como culpa, sino como asumir la responsabilidad Mm. y El Never Again, ¿no? El nunca ajá, más. exacto, Ujú. reparación y no repetición. Sí. Ajá, exacto. Esa es como la línea por la que se ha manejado Alemania. Y en cambio, Japón, pues sí tiene sus museos y tiene sus cosas, y sabemos lo que le hicieron a Corea y así, A pero China también. ajá, China, sabemos que, Japón era Muy una cruel. potencia terrible, ¿no? Sí. Pero yo creo que si tú le preguntas al ciudadano de a pie, a quien no le interesa realmente la historia, Ujú. a quien dice: "¿Por qué me enseñan historia en la escuela si eso ya pasó? ¿Qué me importa?", ¿no? Sí.
O sea, si tú le preguntas a mucha gente, estoy segura que cuando, dices: "¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando escuchas Japón?", nunca nadie te va a decir: la Segunda Guerra Mundial, o Sí, los que no. te lo dicen van a ser muy pocos, pero la mayoría piensa en anime, piensa en sushi, Videojuegos. videojuegos, Nintendo, em, sí, Y ¿sabes? en cambio Alemania Otakus, va a haber así. varios que te van a decir, los El rojitos, ¿no? partido de aquel. Ajá. Sí, entonces, yo siento que eso es de las partes más importantes y cómo puedes comparar la manera en la que se construyen, ¿no? Entonces, yo creo que al Imperio le hubiera convenido crear una imagen diferente después de lo que le hicieron a los Jedis. Sí, sí, porque así, por ejemplo, si te fijas en Alemania, sí hay grupos de ultraderecha que ya están en el gobierno ya ahorita, Sí. como AfD, y en Japón no. Sí hay derecha, pero no hay ultra, ¿no? Entonces, yo creo que el imperio, si se hubiera, el imperio galáctico, ¿no? Hablando del imperio galáctico, si se hubiera, como dices, dedicado a cambiar ese chip, probablemente la gente hubiera defendido el imperio, pero no por coerción, ¿no? No, incluso, y ya prácticamente cerrando, Sí. yo creo que fue lo que trató de hacer Palpatine cuando creó la narrativa de que él era la víctima de los Jedi, cuando trató de Ah, ponerlos dentro de un marco de que eran los Jedi los que habían tratado de cometer este los traidores, ¿no? genocidio de genes, ajá, Sí, contra él, ¿no? Bueno, más bien que habían tratado a Palpatine, desvivirlo. desvivir a Palpatine. Que eran unos Entonces, rorristas y ajá, ya saben esa exacto. palabra, entonces sí, sí, sí. Toda esa narrativa, sí, digo, creo que no lo profundizan tanto, Ujú. mm, pero creo que si hubiera dado más poder Palpatine a esta narrativa de que él era la verdadera víctima y hubiera armado, no sé, eh, vamos a hablarlo, un museo de memoria y tolerancia para los crímenes de guerra que llegaron a cometer Ajá. en su momento. Las guerras clones, Ajá, ¿no? las Todo guerras esto. clones. Sí, incluso los clones, o sea, el decir, es que se atrevieron a alterar genéticamente a personas y a clonar, ¿qué clase de organización militar era esa? Si hubiera impulsado esa narrativa, la llegada al poder de Palpatine, o tal vez el mantenerse en el poder de Palpatine, hubiera sido diferente. Y Sí. tienes razón, no hubiera sido coercivo, sino que hubiera sido, pues sí, un tema de narrativa de poder blando. Sí, la gente hubiera defendido al imperio y hubieran pensado que Luke era un rorrista realmente, ¿no? Sí. Pero bueno, si ustedes piensan que hay algún otro tema similar a este, de algún concepto que no particularmente quisieran que abordemos desde el punto de vista de Star Wars, avísenos en los comentarios, ya saben, es su programa al fin y al cabo Sí, también. nosotros felices. Sí, y muchas gracias por escucharos.